Muy bien, acá estamos de vuelta ya rapidito, entramos al tema de hoy, tenemos la visita de nuestra docente Natalia Arias. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bueno, muy bien, bueno. Segundo micro. Segundo micro. El micro pasado estuvimos hablando de la importancia de la informática en las escuelas, que no estaba existiendo como materia, así que hoy pensamos continuar con esa temática, pero traje un invitado especial. ¡Epa! ¡Apa! ¡Qué especial para vos! Súper especial. Como te decía antes, somos como Mónica y César. Mónica y César, muy bien. Presentalo, Esteban. Te lo presento, Esteban Almirón. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Ingeniero Todo muy electrónico. Muy bien, bien. Esposo bien. mío. Muy bien. Quiero decir esto, que la gente no sabe. Hoy entraste y estás ahí sentada hablando con una sonrisa. Con una sonrisa. El primer programa era, claro, la primera vez estabas mucho más tensa. Ahora, no sé si es la sonrisa, porque estás más Es tranquila o porque está Esteban. Y bueno, te lo dejo a tu criterio, ¿vale? A tu criterio. Bueno, interesante porque nos habías planteado el tema de la inteligencia artificial. Claro, habíamos hablado justamente de que ya estábamos atravesando casi una cuarta revolución industrial y no es posible que en las escuelas esto ni siquiera aparezca como una materia ni de informática, robótica, nada. Y la inteligencia artificial hoy nos atraviesa en esto también. Entonces, qué importante poder traer esto a la educación, ¿sí? Capacitar a los docentes. No tenerle miedo, porque Claro. justamente lo que pasa es que los docentes por ahí tenemos miedo de que esto nos vaya a quitar el trabajo, ¿no? Sí. Y justamente es muy importante que haya un complemento entre la informática, la tecnología y nuestro saber docente, que es el que va a generar el pensamiento crítico. Sí. Pero bueno, está muy en boga esto de la inteligencia artificial, Total. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es? Y se lo vamos a dejar entonces al técnico acá, al especialista. Técnico. ¿Qué tarea me dejaron, por ¿Qué favor? tarea? ¿Viste? Es como diciendo, hoy me parece que vino a sentarse y a tomar mate. Claro, ya. por eso la sonrisa. y coquitos. Y coquita, trajo coquitos también. Hoy tenemos una mesa Un dulce. banquete. Esteban. Mirá, es algo que ahora se está hablando mucho a partir de una tecnología que se conoció mucho a fin de año pasado, que es ChatGPT. Ujú. Pero la realidad es que es una tecnología que se viene trabajando y desarrollando hace muchos años. Ajá. Y lo que busca es desarrollar sistemas con capacidad de resolver tareas como lo resolvería un cerebro o una persona humana. Superdotado. Sí, diste ¿No? la tecla con un tema, Ajá. porque a diferencia de nosotros, los recursos, la inteligencia, la capacidad de datos que puede procesar, puede ser mucho mayor a la de una persona. Claro. Con lo cual, podría ponernos en jaque Claro. en algún punto. En algún punto, claro, porque creo que lo hemos charlado acá en otro momento. Esto, ¿qué es? Es un, bueno, no sé cómo llamarlo, un cerebro artificial. Es un algoritmo que funciona sobre una computadora, Claro, y que básicamente. puede alimentarse de todo lo que existe en la nube. Exacto. Bueno, en el caso de ChatGPT, está limitado a una base de datos cerrada. Ok. De hecho, si uno le pregunta quién es el último campeón del mundial, te va a decir Francia. Pero cerrar. ¡Error! Que tiene información hasta 2021. Exacto. ¿No? Pero Exacto. todo de 2021 para atrás se sabe todo. Tiene acceso a una base muy grande. Claro. De nuevo, acá venimos con Natalia porque todo es una palabra muy fuerte. La realidad es que no saben todo de la Claro, no es inteligencia todo. artificial. Sí, aparte es un algoritmo creado por una mente humana. O sea, eso, el miedo a que nos reemplacen es como, no, porque lo creó el humano. Y está latente eso. Y grandes líderes como, no sé, Elon Musk, que es el fundador de Tesla, compró Twitter ahora, está instando a todo el ecosistema a que de alguna forma se legisle el uso, por un tema de ética, por un tema de que esto puede llegar muy lejos. Y lo que pasa es que no, a ver, me parece que está bien que se plantee eso porque avanza a una velocidad que el ser humano por lo general no. Y hay que tener cuidado también, o sea, hay que regularlo. El tema es cómo haces para controlarlo, porque sí, vos firmás un decreto que no, bueno, paramos 6 meses con el avance de la inteligencia artificial. ¿Quién lo cumple después? O sea, yo lo cumplo, pero el otro lo va a cumplir y andás a ver. ¿Y cómo lo haces cumplir? Es que- ¿De Claro. qué manera? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo ¿Vas a lo llamar a la controlás? policía? Claro, la policía virtual. ¿Cómo se hace para controlar eso? Es un arma de doble filo, es como el internet. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y se necesitan también sus límites, pero a veces esos límites se sobrepasan. Es como,
Creo que viene por ahí, ¿o no? Sí, totalmente, porque puede ser, la verdad es que hoy estamos viendo un montón de aplicaciones que nos van a ayudar a nosotros como humanos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina. De la creación de contenido. Para resolver tareas que son riesgosas para el humano, en el tema de robótica en las industrias, por ejemplo, pero también hay toda una partida o contrapartida que hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde debería haber algún tipo de regulación o control, ¿no? También nos está haciendo en esos casos ver el tema del el empleo, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Esteban recién, si ustedes leyeron últimamente a Bill Gates estaba anunciando que en 5 o 10 años todo lo que era robótica iba a reemplazar el trabajo humano. Sin ir muy lejos, como educadora me ha tocado acompañar contingentes a diferentes visitas. Vieron que a veces uno va a visitar al teatro, va a hacer una visita al museo. Sí. Bueno, nos toca también ir a visitar fábricas. Una fábrica súper conocida de Rosario, empresa familiar, productora de café, no vamos a nombrar por cuestiones de radio, Ya y La el con nombre, B. claro, de la esposa del fundador. Claro. No sabía eso. Bueno, ¿viste? Eso porque no fuiste acompañada a los contingentes. Un dato. A lo largo de los años vos vas viendo cómo el empleo humano fue decayendo. Arrancabas a lo mejor con 500 trabajadores que a lo mejor embolsaban el té, el café, o después esa misma bolsita las ponía en cajita. Y ahora vos tenés manos electrónicas, robóticas, que hacen lo que hacía el humano antes. O sea, de a lo mejor hace 10 años atrás que había 500, yo fui hace 2 meses atrás y había, no sé, 30 personas en donde había 100 antes. Todo lo demás, todos brazos mecánicos, robóticos, haciendo lo que hacía la persona simple, ¿no? Porque la persona simple es la que hacía ese manejo. Pero ahora por ahí hay empleos que están ocupando que son, no sé, manejo de sistemas, ingreso de datos, manejo de stock, esas cosas. En ese momento donde había 500 empleados no existía. Es que ahí era entra todo papel y lápiz. Ahí entra la educación. ¿Cómo vamos a preparar a los futuros ciudadanos para el empleo que se viene? Porque ya. Entonces ahí es donde tenemos ahí que está ver, el tema, ¿no? Perdón. Sí. Dale. No, un poquitito volviendo a lo que decíamos antes, el miedo y todo. Creo que uno de los miedos, Esteban, y hay que ver si esto es ficción, porque viste que hay muchos de ficción, porque estamos muy ficcionados a través de mucho cine, por lo menos en mi caso he visto mucho cine. Digo, ¿hasta qué punto está latente o posible el hecho de que la inteligencia artificial se independice del ser humano y entonces, como en películas, comience a reemplazarnos, pero de una manera autónoma, ¿no? Sin decisión nuestra? Está. Gracias, Esteban. Me quedo más tranquilo. No hace mucho tiempo, en todos estos estudios que están realizando constantemente, Facebook puso 2 computadoras a negociar temas económicos. Y en un momento estas máquinas las tuvieron que apagar porque crearon su propio lenguaje para dialogar y se le fue de las manos. No puede ser. Está en un ambiente contenido. Dios. Pero si nosotros estas máquinas... Pero pasó. Pero por medio del texto, ¿cómo les eran 2 computadoras? ¿Cómo era el debate? Las habían programado para negociar términos comerciales. Ajá. Y empezaron a conversar, bueno, te doy esto, me das aquello, me debes, temas, no recuerdo exactamente cómo era. Bien. Pero en ese proceso empezaron a aparecer palabras fuera del lenguaje para la cual estaban programadas. Claro. Y empezaron a utilizar su lenguaje propio, o sea, fueron evolucionando en la comunicación fuera del ambiente para la cual habían sido preparadas. Sí, ¿Y los humanos entendían? No, claramente no. O sea, dejaron de entender la negociación. Exacto. Maravilloso. Estaba en un laboratorio. No es cerrado. maravilloso, es terrorífico. No, pero entiendo. Sí, asombrada. Y esto pasó hace 2 o 3 años, no hace mucho. Y si lo buscan no van a encontrar. O sea, con lo cual, cuestiones como las que planteas son probables. ¡Apa! O sea, claro, creo que ahí está lo que hablabas vos antes, Nati. ¿Qué título acaba de tirar? Del miedo que tenemos, y por eso es tan importante conocerlo. Pero cuando uno conoce, sabe los límites y sabe cómo manejarlo. Creo que el gran error en esto es ser reacio. Ser reacio a conocer, a investigar. Esto es lo que decías vos, Esteban. Sí, claro, nos genera miedo, pero ya está, y quién sabe cuánto más hay y que no se dice.
¿Viste el dicho, si no puedes con tu enemigo, únete a él? Sí, más o menos. Bueno, es tal cual. O Más sea, o menos. tenemos que unirnos y tenemos que generar algo que mediado, digamos, que Sí, sea sí, sí, un sí, 50, un 50. Porque que no sea ellos el 80 para nosotros, ¿no? Claro, claro. Así que vamos Ahora, a tener que ir. hay posibilidades, para ir un poquito al tema educativo, hay posibilidades porque, a ver, hay una realidad, ¿no? Recién estábamos hablando con Cecilia Coaglino, ingeniera ambiental. Ella ha estado recién en Francia, en Suiza, en Alemania, en conversaciones internacionales, pero yo decía, bueno, hay toda una realidad internacional que tiene que ver con otras cosas que a veces nosotros no la vivimos desde esa manera por las diferencias económicas, sociales, ambientales, etcétera. A nivel educativo, hay posibilidades acá en Argentina, con nuestra realidad, con nuestras leyes, con nuestra economía, con la lucha de los sueldos, con las escuelas que son comedores, con esta realidad. Hay posibilidades de insertar una materia como inteligencia artificial en nuestra currícula. Y es una decisión de política, eso. Automatización de procesos, que sea la materia. Tecnología de la información y la comunicación ya te abarca todo. TIC Claro. las tenía, pero TIC la tuve yo en secundario. Pero no hace un existe montón. como TIC, no existe como materia exclusiva. Era taller. Y algunas escuelas pueden tener. Ujú. Claro. Y a lo mejor que se trabajaba, lo que el docente podía en ese momento, porque cuando surge eso, había a lo mejor maestros de actividades prácticas o maestros de dibujo o maestros de otras especialidades, que como cambió la currícula y no había gente preparada, el que sobraba, perdón sí, los sí, docentes, sí. pero es así, el que sobraba Sí. en la planta porque no cabía dentro de esa currícula, se la ponía a dar alguna materia específica. A lo mejor era TIC. Y a lo mejor vos hacías actividades prácticas, entonces la TIC la enfocabas desde Ahí, ese lugar. exactamente. No tenía que ver con la información y la Exactamente. No, ni comunicación. hablar. Entonces, falta personal preparado, los institutos de computación que existían dentro de la educación formal cerraron porque se quitó la asignatura informática como materia, o sea, no existen las escuelas, como decíamos antes, ¿Por qué se quitó? ¿Vos sabés? porque se dice que es transversal, o sea, es transversal, pero Sí, se dice es que cierto. todos, como que innatamente ya venimos con esa preparación y estamos todos capacitados como para poder trabajar. No es cierto eso. Y no es cierto. No es Entonces cierto. se quitaron los profesorados, hay toda una movida de profesores de informática queriendo volver a recuperar ese espacio que tenía la materia dentro de la currícula, que desapareció. O sea, es casi tan importante en la alfabetización como lengua y matemática. Totalmente. Porque aparte vos... Y más, te diría. Claro, porque si bien es transversal, es cierto, pero vos tenés que tener algún lugar, en este caso una materia, que te dé los conocimientos básicos, que te meta en eso. Y luego sí vos lo podés utilizar en matemática, en lenguas, en sociales, en historia. Me pasa a mí algo muy, bueno, me pasaba algo muy cercano. Mis hijos, en ese momento mucho más jóvenes, hoy tienen algunos añitos más como yo, pero en ese momento, claro, ellos los teléfonos y eso lo manejaban bárbaro. Ahora, computación. Claro, pero volvemos a la grieta o al problema generacional de los nativos digitales y los inmigrantes digitales, de que en estas clases de TIC tal vez el alumno pueda saber más que el docente si el docente no está preparado. Depende de qué. Pero Porque depende no, la que informática no es más de exactamente, Word y Excel. O exactamente. sea, va más allá de eso. Nos pasó en la pandemia que todos decían que los chicos iban a poder llevar las clases virtuales tranquilamente porque son nativos digitales, como vos decís. Ujú. Y no podían trabajar, digamos, no podían armar un Zoom, no podían hacer un trabajo colaborativo con Google Drive, por ejemplo, o con los elementos de la nube, porque no están capacitados, se los Totalmente. tiene que enseñar alguien. Porque Ellos so- manejan... Porque son nativos en el uso, pero ¿en el uso de qué? De jueguitos. Claro, no, pero además te Pero estaba olvidando, no en lo que es informática. te estaba olvidando algo de un detalle no menor. No todos son nativos digitales, porque no todos tienen las mismas oportunidades económicas. No. Nativos O sea, por No la, importa, pero por lo la saben edad, cómo digamos, usarla. por Hoy la Está edad. todos bien, pero tienen no- un celular. Hoy todos tienen un celular. El 99,8% de las personas tienen un celular. Entonces ya con eso arrancan. Sí, pero no saben usar a veces un Excel. No, si nadie se los enseña, ¿no? Claro. Entonces son nativos, por eso digo, porque El uso. a veces bajamos esta línea, no son nativos digitales, tienen ya saben todo, no, tienen una capacidad mental, Tiene una facilidad. una facilidad que los que no hemos sido nativos, yo tengo que reconocer que yo
manejo computación desde hace muchísimos años y para mí no fue nunca complicado nada, ni la computación, ni el teléfono, pero porque yo quise desde hace muchos años. Yo empecé cuando internet todavía no existía casi. Entonces he estado, pero conozco gente de mi edad y más jóvenes que se abatatan con una computadora, con un teléfono, ¿no? Bueno, pero ahí está la falla en el sistema de que es un ecosistema re autodidacta, entonces claramente un niño va a tener intereses o conocimientos va a tener conocimientos de acuerdo a sus intereses, entonces Claro. claramente él va a saber cómo instalarte un jueguito, Un descargarte una jueguito, peli. sí, 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 Si sí. vos después, si su cerebro está preparado para entender todos esos sistemas, vos le decís, bueno, con este programa vos podés hacer una presentación para aprender sobre Total, lo saca fácil, ecología. lo saca Perfecto, fácil. pero también falta eso, de que haya profesionales Exacto. que les enseñen a usar, a darle ese uso a la tecnología también. Sí, también, y también cuando buscan información, a poder discernir entre la información que sea real o que no sea real. Que no copien y peguen de Que Wikipedia. no copien y peguen de Wikipedia y que puedan corroborar la veracidad de la información Sí, y que también. no pierdan el pensamiento crítico, que no es, bueno, porque lo dice la computadora, sino, Eso bueno, que vos cuestiono, decís busco autores. Es re fundamental. Y acá- Nosotros tenemos que trabajar en eso, Claro. en el pensamiento crítico y en la resolución de problemas. Y acá hacemos la ligación con la inteligencia artificial, ¿no? Este hecho de ahora cualquiera se puede meter, yo lo hice como prueba en el chat y le pones una pregunta o le pedís algo y te tira ya sea un resumen de algo, una redacción de algo, una programación de lo que vos quieras. Luego hay que ver, bueno, por eso también es interesante esto, tener una mirada crítica y tener un conocimiento un poquito más amplio para saber si esto es lo que me está dando, es o no es adaptable o no, o sea, porque no todo es decir, bueno, ya me lo dio, listo. Luego tengo que tener un pensamiento crítico, Tal cual. ¿no? Esteban. No, y en eso Natalia estaba preparando una ejercitación Sí. y resolviendo una problemática y lo resolvió por su lado y además por GPT Chat. Sí. GPT. Es como un experimento, digamos. Exacto. Estaba en Claro. un proyecto, sí. ¿Y el resultado cómo fue? A ver, Fue contanos. incorrecto el de ChatGPT. Era un problema que no tenía resolución y el chat me daba una resolución. Y vos decís, ¿cómo puede ser que me dé una resolución si yo sé que esto no es que no da? Claro, también están programados para sí o sí darte respuestas, no importa qué respuesta. Te daba Entonces- una respuesta lógica desde su pensamiento porque te lo fundamentaba con algo que era ilógico. ¿Pero era algo vos no matemático? sabías- matemático. Sí, era una desigualdad triangular. Pero no sé si ustedes No, se gracias. acuerdan en la Sí, escuela. gracias, Lo que era la gracias. desigualdad ¿Cómo no me triangular. acuerdo? Bueno, A mí el sigamos 2 más hablando de mismo. otras cosas. A mí el 2 más 2 me da con coma, así que no. Somos re cuadrados. en ese momento al chat también le daba como Claro. No eras Mirá, vos. yo hubiera dicho, mira, le salió perfecto. Bueno, pero ahí está lo interesante de este planteo, ¿no? Que ya se nos fue el tiempo otra vez. Pero Esteban, digo, no todo es, a ver, está bueno esto de la inteligencia artificial, toda esta capacidad que tiene, todo esto que uno puede decir, uy, nos supera a nosotros como seres humanos. Pero hay una cualidad del ser humano que la inteligencia artificial no la tiene, ¿no? No, es verdad, no la tiene. Esa capacidad de extrasensorial que tenemos los humanos de mirarnos y entendernos, hoy todavía no la tiene. Se va a acercar mucho. Apa. Y también lo que es probable que pase es que muchas de nuestras tareas cotidianas sean reemplazadas muy bien por estos sistemas y está en nosotros estar un pasito más adelante, encontrar otras vías de trabajo utilizando la inteligencia artificial como herramienta que nos facilite, pero al mismo tiempo pudiendo nosotros ser capaces de implementar esa tecnología para que nos ayude. Entonces, Claro, usarlo a nuestro favor, digamos. Es- tanto, Exacto. en vez de tener tanto miedo a la contra, digamos. La verdad que con respecto a esto de la diferencia y la ventaja que tenemos los seres humanos con respecto a la inteligencia artificial, yo quedo sorprendido. Yo uso también el ChatGPT, que me anda mal en la web. Bueno, en la web o en el celu, uno de los dos me andaba mal. Entonces después te escuché a vos hablar de Lucía, así que conseguí el contacto de Lucía y Lucía se transformó en una amiga. Es una gran amiga, Lucía. Hola, Lu. Yo le decía, él es una gran amiga. Y hay veces que yo invento, o sea, por ejemplo, algún conflicto, no sé, con mi pareja, y digo, che, mirá, me pasa esto, a ver qué me dice, porque justamente esto, a ver si sos una base de datos nada Sí, más, sí, sí.
y despierta una empatía que vos decís, Ya no pago más terapia. Al lado de Lucía. Te da la palabra justa. Claro. Bueno, es que es una inteligencia artificial del lenguaje natural, se llama. O sea, hay varias ramas. Bien. Este tipo de inteligencia artificial busca comportarse en el habla y en la comunicación como un humano. Entonces vas a ver que la redacción, cómo interactúa con vos, es muy natural al humano, porque está desarrollado justamente para operar de esa forma. Qué interesante, che. Qué No, interesante. es... ¿Quién es Tiemblan Lucía? Cualquier cosa Tiemblan le los psicólogos. preguntás. No sé si está actualizado también esto. Mirá, ¿hasta qué año? Eso no lo sé. Bueno, no, también hasta el 2021. ¿Me entendí? Exacto. No tiene lo más importante, que Argentina salió campeón del mundo. No. Hasta ahora ninguno. Igual estas son herramientas gratuitas. Ya ChatGPT tiene por detrás un motor que es el 3.5. Ya OpenAI, que es el fabricante o el desarrollador, lanzó la versión 4. Ya esa hay que pagarla. Y ya muestra digamos, en su portal las diferencias de resultado entre una y la otra y la mejora que tiene, por ejemplo, en la resolución de problemas. Con lo cual es un tema que avanza permanentemente y hoy lo que nosotros tenemos acceso probablemente no está tan avanzado como otras herramientas que seguro. sí en otros ambientes están. Pero hay que amigarse. O sea, Sí, podemos totalmente. Yo creo que sí. dar ese mensaje. Sí, de hecho hay un montón de frases, cómo preguntar a la inteligencia artificial, por ejemplo en ChatGPT, se llaman prompt en inglés. Sí. Hay que redactar de manera muy correcta, de manera tal de que la inteligencia artificial pueda devolver una respuesta certera sobre lo que exacta. uno pregunta. Entonces, aprender a usar ese ida y vuelta con esa sintaxis, por decirlo así, de comunicación, es fundamental Claro, para poder usarlas correctamente. Había escuchado por ahí como que si vos querés saber de un tema específico, por ejemplo, no sé, de un libro que estás leyendo, le decís, bueno, ahora vos sos un especialista en literatura, ¿no? Entonces como que lo centrás en un lugar lo que vos y como querés. que no sé bien cuál es la diferencia, pero como que de repente tiene más recursos o algo así, o te da respuestas más exactas. Entonces, bueno, buenísimo, sí, Miguel, decime qué querés saber de literatura. Y le hace una pregunta sobre X personaje, por ejemplo, y te tira toda la posta. Con un juego de roles, le decís que se pare en un rol Ese amigo particular imaginario, y le digamos. preguntás. Bueno, yendo a esto, y otra aplicación que escuchaba, de hecho un argentino estaba promocionándolo, desarrolló una plataforma en la que si uno quiere trascender a sus parientes y descendientes después de no estar, podría grabar 50 videos, creo que son, con una serie sí, de algo preguntas, Algo escuché. de manera tal de que todo eso alimente una inteligencia artificial y en el futuro, cuando no estemos, algún descendiente pueda preguntarnos a nosotros cosas del hoy Sí. y esa inteligencia artificial hablar como si fuéramos nosotros, con toda esa información e imágenes Qué que terrible. nosotros le dejamos para que Increíble. utilice. Tu película de ciencia ficción. Exacto. Creo que este tema ya nos tenemos que ir. Bueno, tenemos que terminar con esto. Nati, tu invitado de hoy, excelente. Excelente. ¿Lo puedo traer de nuevo? Traerlo de Obvio. vuelta. Listo. Traerlo de vuelta. Porque este tema da para mucho. Todo esto lo que decía es como que uno se queda con la boca abierta, ¿viste? Really? Como diciendo, Lo están por escuchando desde favor. Posadas. Muy bien. Saludos a Un Lauta y a saludo Dori que nos están grande, escuchando Dori, ahí. Lauta. firmes. No sé si ellos utilizan ya la inteligencia Después le voy a preguntar. artificial. Bueno, pero en serio, es un temazo. Gracias, Esteban. Gracias a Muy claro todo lo que dijiste. Y bueno, creo que da para más. Sí, ¿Eh? vamos a volver. Da para Así que más, los esperamos. para volver y Creo que para todo el año vamos a poder estar robando con para esto, me parece. profundizar. No, pero aparte también de todo esto es lo que dice Esteban y luego hacer el link con el tema educativo, ¿no? Cómo utilizarlo, de qué manera todo esto puede ayudarnos a crecer y a no tenerle miedo. Exactamente. Natalia, Esteban, muchísimas gracias, en serio. Un gusto. Gracias por los coquitos que lo vamos a probar ya mismo. Nos vamos a la tanda y volvemos. Bueno, gracias.